algunos innegables de nuestro tiempo. El COVID ha marcado un hito en la historia como situación mundial. A partir de ello, la vida ha cambiado para siempre. Nos hemos dado cuenta que el mundo es como un pañuelo manejado por hilos de poder, que se evidencia en la política con diferentes transnacionales y organizaciones mundiales en la economía que manejan el mundo bajo sus propios intereses. Sin embargo, a los pocos meses del encierro, una vieja canción conocida, Amazing Grace, escrita por John Newton en el año 1725, quien fuera un comerciante de esclavos malvado y perverso, que a su encuentro con Dios se arrepintió y escribió esta canción, hoy cantada en 50 de los más de 7,000 idiomas que tenemos, dando pleitesía a Dios y siendo un bálsamo curativo al dolor de muchas personas alrededor del mundo. Lo interesante aquí es que hay de particular que sea cantado en varios idiomas. ¿Dónde, cómo y por qué tenemos tantas lenguas y culturas? Veamos qué cosa es lo que nos dice la Biblia. Veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Babel y Babilonia son la misma palabra en hebreo, y Babel significa lugar o situación donde hay gran confusión y desorden. Babel fue una ciudad literal que se representa con la construcción de la Torre de Babel. Pero, ¿cuál es el significado real que tiene este episodio en la historia de la humanidad? ¿Serán los idiomas? ¿Cuál es la lectura detrás de lo que está pasando? Aquí los idiomas sí son importantes, pero no son tan importantes de lo que Dios trata de expresarnos a través de esta historia. Cada vez que leemos la Biblia, debemos buscar ver qué es lo que tiene que ver el mensaje que estoy leyendo con el mensaje expresado en todas las Escrituras y qué tiene que ver con nosotros hoy en la actualidad. Así como el diluvio, que fue el mensaje de la semana pasada, tiene una relación estrecha con la realidad nuestra hoy en día, Babel también lo tiene. Aunque pasó estos 500 años después del diluvio, nosotros vemos que van a haber ciertas similitudes entre Babel y nuestra época, entre Babel y el corazón del hombre. Y vamos a darnos cuenta que el hombre sigue siendo corrupto, malo y perverso, mientras que Dios no ha cambiado su actitud, sino sigue extendiendo su mano de misericordia hacia nosotros. Aunque este hecho es repetitivo desde la caída de Adán, me refiero a la maldad del hombre, hoy cada ser humano que nace con esa corrupción y sin embargo la actitud de Dios sigue siendo la misma, pues Dios sigue buscando al hombre. Veamos lo que la historia de la Torre de Babel nos enseña hoy día. Muy buenos días, qué bueno que podemos reunirnos una vez más a través de las redes sociales. Confiamos que cada uno de ustedes se encuentra muy bien en el Señor, con sus familias. Nosotros los extrañamos y confiamos que prontamente estaremos celebrando juntos a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Todo
solo en tu presencia, hecho polvo está. Oh no, mientras cantamos santo, todopoderoso, solo tú mereces toda adoración. Gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta, ello, 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 ah. Ello, 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 ah. Ello, 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 ah. Ello, 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 ah. No hay nadie como nuestro Dios. 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 Gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios, así eres Dios. Gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta, gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta, no hay nadie como nuestro Dios. 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 Para poder entender la historia de la Torre de Babel, este hecho bíblico registrado para nuestro tiempo, como enseñanza, lo primero que tenemos que hacer es una descripción de cómo es el hombre de Génesis 11. El hombre de Génesis 11 es el mismo hombre de Génesis 6 antes del diluvio y es el mismo hombre de Génesis 3 después de la caída. Vemos que la consecuencia inmediata que ocurre después de que el hombre cayó fue de que hubo un asesinato. Caín mató a Abel. Eso nos habla de cómo está el corazón del hombre contaminado. En Génesis 6, nosotros vemos en el verso 5 que vio entonces Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento en su corazón era solamente el mal durante todo el día. Como vemos aquí, el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo. Es cierto que Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Pero acá podemos ver que el hombre que está bajo corrupción, es decir, el hombre caído, tampoco ha cambiado. El hombre está dominado por una naturaleza corrupta que lo lleva a la autodestrucción. Y es interesante poder notar a través de la historia que vamos a ver cómo esto es un hecho tan real y tan verídico que lo único que hace es mostrarnos cada vez cómo es el corazón de cada persona que nace en este mundo. El hombre no va a cambiar, ya que cada ser humano que nace en este mundo lo hace con una misma condición. ¿Cuál es esa condición? En primer lugar, nace separado de Dios. ¿Qué significa que está separado de Dios? Significa que está muerto espiritualmente. Para poder entender esto, me gusta tomar un ejemplo de una hoja verde que puede estar muy linda la hoja, pero una vez que la quitamos del árbol, esa hoja está condenada a secarse, a marchitarse y luego a hacerse polvo. Es exactamente lo que ocurre en el hombre. El hombre puede nacer en este mundo y puede verse bien, pero nace con una condenación.
el hombre nace para morir. Y es interesante que el primer problema que nosotros podemos ver en todo ser humano que nace en este mundo es que nace separado de Dios, es decir, muerto espiritualmente. El segundo problema que nosotros vemos en el ser humano es que el hombre vive dominado bajo el pecado, es decir, el pecado solamente es la evidencia de la naturaleza del hombre. No existe persona que nazca en este mundo y no mienta, no robe, no tenga malos pensamientos, no tenga codicia, porque eso está en la naturaleza del hombre caído. Eso lo heredamos en Adán. Eso fue la herencia que hemos recibido. El hombre vive bajo pecado, vive dominado por su pecado. A veces nosotros podemos pensar o solemos hablar, pero esta persona no era así. Esta persona yo siempre la conocí de que caminaba de una manera tan buena. Y sin embargo me sorprende lo que ha hecho. Pero yo quiero que usted sepa algo. El hombre siempre ha sido así. Lo que pasa es que llega un momento en que esa naturaleza se evidencia. La naturaleza de pecado se evidencia y en algunas personas se manifiestan de una manera y en otras personas se manifiesta de otra manera. Algunos son proclives al alcohol, otros al sexo, otros a las drogas, otros al poder, otros a la avaricia, otros al deseo desmedido, a la ambición. Hay muchas formas en las que el hombre comienza a entrar en diferentes tipos de comportamientos que llegan a atraparlo. El tercer problema que cada ser humano tiene desde que nace es que es esclavo espiritual de Satanás. Y usted dirá, no, un ratito, ¿cómo vas a decir que el hombre es esclavo de Satanás? Es verdad, cada persona que nace en este mundo es un esclavo de Satanás. Y esto no por mis palabras, sino que el mismo Señor Jesús lo declara en Juan 8:44. La Biblia dice que y el Señor mismo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es padre de mentira. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo cuál es la condición de cada ser humano. Es interesante porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, nosotros también podemos ver, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Acá Dios está hablando a través de su palabra y le está diciendo al hombre que cada persona que nace en este mundo está bajo el poder del maligno. Entonces son tres condiciones con las que nace cada ser humano. Muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios, vive bajo el pecado, es decir, dominado por este. Y el tercer punto es que es esclavo de Satanás, pero no lo sabe. Y probablemente nadie va a querer aceptar esta verdad o esta realidad en su vida y en su corazón. No van a querer aceptar esta verdad, porque el hombre se siente libre, porque cree que puede hacer lo que él desea. Pero lo cierto es que no es así. El hombre vive bajo la ilusión de un mundo que ha sido creado bajo un sistema que está gobernado, como la Biblia lo dice, por el príncipe de este mundo, que es un gobierno temporal, porque Cristo vino a derrocar ese gobierno y de hecho que ya lo hizo con su sacrificio. Por lo tanto, el gobierno que Satanás tiene sobre la tierra es un gobierno temporal, pero de hecho, él todavía sigue dominando a las naciones y sigue bajo el poder que tiene sobre cada persona que nace en este mundo. Solo el Evangelio puede liberar a una persona de esa condición. Ahora, como vemos aquí, nuevamente, el hombre sigue siendo el mismo desde la caída y no ha cambiado. Desde la caída en Adán, el hombre no ha cambiado, su naturaleza no ha cambiado. Y lo que vamos a ver hoy es este hecho histórico que la Biblia nos narra. Es decir, vamos a ver la manifestación del hombre en una posición de mantenerse firme en contra de Dios. Pero vamos a ver al mismo tiempo cómo Dios manifiesta su gracia de extenderle la mano al hombre para rescatarlo y para liberarlo de una condición que el hombre mismo no puede librarse. Piénselo usted mismo.
Ahora mismo yo quiero hacerle una pregunta sencilla para que usted que está escuchando este mensaje reflexione y medite. ¿Cuándo usted recurre a Dios? ¿Acaso no es cuando usted cree que lo necesita? ¿Y cuándo usted cree que lo necesita? Normalmente es cuando nosotros hemos cometido algo malo y queremos que Dios resuelva ese problema. ¿O acaso es cuando nosotros hemos hecho algo indebido? ¿O cuando algo está mal, nuestras relaciones, nuestra economía? Pueden ser muchas cosas. Y sabemos que hemos hecho mal y queremos que Él intervenga para que nos ayude. Pero una vez que Él nos ayuda, nosotros vamos a seguir con nuestra vida como si nada. Claro, uno puede decir, y muchos van a decir, sí, yo estoy agradecido a Dios, pero lo cierto es que van a continuar con su propia vida independientemente de Dios. Esto nos hace notar algo, que queremos a Dios solamente para que Él resuelva nuestros propios asuntos, pero nosotros seguimos siendo independientes de Dios, viviendo una vida sobre Dios sin importarnos quién es Él y lo que Él piensa o piense respecto a nosotros, porque lo único que deseamos es que Él resuelva nuestros problemas. Créame, el corazón del hombre sin Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y nuevamente sigue siendo el mismo después de la caída en Adán, sigue siendo el mismo antes del diluvio y sigue siendo el mismo aquí cuando va a construir aquella torre, la Torre de Babel, que tiene un propósito y tiene un deseo en su corazón al hacerlo. Veamos lo que nos dice la Escritura y acompáñenme a Génesis capítulo 11 y voy a leer el verso 1 y 2. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su deambular hacia el oriente encontraron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después del diluvio solamente quedaron 8 personas sobre la tierra. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas. Se supone que ellos eran una población totalmente nueva. Se supone que después del juicio Dios había erradicado la maldad del hombre y quedaba este remanente, es decir, quedaba este resto de hombres a través de los cuales Dios iba a levantar una nueva generación. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Vemos que efectivamente han pasado casi 500 años después del diluvio, pero el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Todos ellos, la Biblia nos dice que hablaban una misma lengua y tenían un mismo pensamiento. Sin embargo, hoy vemos que el mundo no es diferente a este mundo que estamos viendo. El mundo, a pesar de que hoy tenemos más de 7,000 lenguas y 600 de ellas tienen más de 100,000 hablantes, y por lo general nosotros conocemos un promedio de 50 lenguas conocidas, pero imagínense, a pesar de que hay esas diferencias y de que hay tantas lenguas en la tierra, hoy el mundo está caminando, gracias a la tecnología, en un mismo pensamiento y en una misma forma. Es interesante verlo aquí. Lo que podemos ver es que hay una unidad de pensamiento en el mundo que comienza a tomar fuerza a través de leyes, a través de un adoctrinamiento mundial que se hace a través ya sea de la televisión, ya sea de las redes sociales, ya sea del internet, ya sea del cine. Todo busca un mismo fin, un adoctrinamiento. Es lo que hoy podemos llamar y denominar el nuevo orden mundial. Un mismo pensamiento. Ahora, ¿esto cómo se fomenta? Se fomenta a través de organizaciones mundiales, la industria, la televisión, el internet, las redes sociales. El mundo está caminando hoy en un solo pensamiento y hablando todos unas mismas palabras, a pesar de que hay diferentes idiomas. Y lo que quiero que ustedes vean aquí, que el problema real no es la comunicación o el idioma, sino lo que se quiere lograr. ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Un mundo sin Dios. El objetivo de este nuevo orden mundial y el objetivo de lo que se estaba estableciendo aquí en Génesis 11 es un nuevo orden mundial, es decir, un mundo, pero sin Dios.
quitando a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Primero, contraviniendo con todo lo que Dios ha establecido. Cuando vimos en Génesis, por ejemplo, en la época de Adán, Dios estableció el matrimonio y estableció una monogamia. Sin embargo, vemos que Lamec, descendiente de Caín, él decide tomar 2 mujeres y comienza a contravenirse lo que Dios había establecido. Es interesante cómo esto no ha cambiado en nuestro tiempo. Hoy tenemos leyes a nivel mundial que van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo establecido por Dios. Ideologías que lo que buscan es homogeneizar, por ejemplo, que cada uno puede ser lo que uno quiere, que un niño puede sentirse niña y que una niña puede sentirse niño. Es interesante que no se le da una identidad sino hasta los 18 años y que no pueden hacer ejercicio de sus derechos hasta que cumplan una mayoría de edad, y sin embargo cuando son niños las leyes están procurando que ellos puedan decidir cualquier cosa sobre sus vidas, aun cuando son menores de edad. Y esto es algo que va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Nuevamente, lo que el hombre quiere lograr, lo que el sistema quiere lograr, lo que este nuevo orden mundial quiere lograr, es un mundo sin Dios. Veamos lo que la Biblia continúa diciéndonos en Génesis 11, verso 3. Entonces dijo a cada cual a su prójimo: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto por argamasa. Vemos que lo que ellos están haciendo es reemplazar lo que Dios había establecido para la edificación por un criterio que ellos comenzaron a establecer. Es decir, ellos comenzaron a desechar a Dios y comenzaron a establecer sus propios criterios. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. ¿Por qué ellos estaban deseosos de hacerse un nombre? ¿Por qué ellos querían tener una representación en el cielo? Porque ciertamente lo que está ocurriendo aquí son los descendientes de Caín. Caín había sido echado fuera y Dios le había dicho que sea errante sobre la tierra, es decir, nómada. Pero acá lo que vemos es que él lo primero que hace es establecerse. Quiere establecerse a través de Nimrod, que viene a ser su descendiente directo de Caín. Y él lo que quiere es nuevamente hacerse un nombre. ¿Por qué? Porque quiere borrar aquello que Dios había establecido sobre él. Lo que está haciendo aquí es negar a Dios y poner su nombre por encima. Y lo que está buscando, como hoy el nuevo orden mundial busca a nivel de toda la tierra, es quitar el nombre de Dios de las vidas de las gentes. Ahora, el hombre quiere tener participación en el cielo. El hombre quiere dar a conocer su grandeza. El hombre quiere mantener su independencia de Dios. Y cuando el hombre desea hacerse un nombre, lo que está diciendo es: no quiero tomar en cuenta a Dios. No quiero a Dios en mi vida. Eso es lo que está diciendo. Veamos lo que continúa diciéndonos el texto. Pero Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Dios: he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Dios de allí por toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babilonia, porque allí confundió Dios la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció Dios por toda la superficie de la tierra. Es interesante ver aquí que Dios trae una confusión en sus lenguas. Ahora, la acción de Dios por confundir sus lenguas no fue para evitar una amenaza del hombre contra Dios. ¿Qué puede hacer la criatura o qué puede hacer el barro al que crea sobre el barro? Es decir, ¿qué puede hacer la criatura a Dios? Dios es todopoderoso. Dios no trae confusión porque Él tenga temor.
de lo que el hombre puede hacer en contra de él. Dios trae confusión sobre la tierra para que el hombre no se dañe a sí mismo, para que el hombre deje de someter a otros hombres, deje de derramar la sangre de otros hombres. Dios lo que está haciendo es un acto de misericordia. No fue para evitar una amenaza contra Dios, sino para evitar que el hombre siga dañando a su prójimo. Porque el hombre con poder y con un deseo desmedido es incontrolable y puede dañar y afectar a miles de personas, a muchas personas. Esto no es novedad, porque también lo vemos en nuestro tiempo. Por el interés y el deseo personal, no importa cuántas vidas se sacrifican, y lo vemos en las medidas que se toman, que pueden tomar los líderes en los diferentes gobiernos, y nuestro país no es la excepción. Hay muchas vidas que han sido dadas o han sido sacrificadas por causa de malas decisiones, por causa de intereses nefastos, de intereses bajos, del deseo y el egoísmo personal del hombre. Esto es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo aquí está evitando. Él está evitando de que el hombre se siga dañando. Podemos ver hoy en nuestro tiempo que el hombre daña al mismo hombre y nos dañamos unos a otros, pero los hombres que tienen más autoridad y mayor ejercicio, no solamente de poder, sino de influencia, dañan a masas enteras, a poblaciones enteras. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere hacer el hombre en Génesis 11? Bueno, no solamente el hombre de Génesis 6:11 en la Torre de Babel quiere hacer su propia voluntad, sino el hombre de todas las épocas y de todos los tiempos quiere hacer su voluntad. El hombre, como hemos visto, no ha cambiado. El hombre siempre desea hacer su propio deseo. Y esto porque el hombre vive dominado por sus pasiones. Puede ser el poder, puede ser el dinero. En algunos casos puede ser sexo, drogas, alcohol, que es lo más visible. Pero en otros casos son aquello que no podemos ver, pero que está en el corazón del hombre. Y esto es lo más peligroso, porque dañan a otras personas. Ahora, la crueldad y la violencia de los hombres de esta época y la nuestra es la misma. Solo cambian las formas y los medios en que éstas se realizan. Antes, por ejemplo, el hombre hacía sacrificios humanos y violaciones ante los dioses paganos para conseguir algo, el favor de algo a través de estos dioses paganos, que no son otra cosa que demonios. Hoy es lo mismo, y las formas que hoy nosotros vemos se han legalizado. Por ejemplo, el aborto, la pedofilia, que es una de las cosas que se viene y que se quiere más adelante legalizar, las ideologías, todo esto van en contra de lo establecido por Dios, y son formas legales en ir en contra de lo que Dios ha establecido. La voluntad del hombre de todos los tiempos sigue siendo la misma. Ahora, ¿cuál es la reacción que Dios tiene ante esta conducta, ante este comportamiento que el hombre tiene? Bueno, la reacción de Dios en Génesis 11 es la misma reacción que tiene hoy. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Génesis, cuando el hombre pecó, el hombre se escondió. Sin embargo, Dios buscó al hombre y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Cuando vemos en Génesis 6, a través del diluvio, nosotros vemos que antes que venga el diluvio, Dios llamó a un pregonero de justicia que se llamó Noé y le encargó a Noé que anuncie que un día va a haber un juicio, y le dijo que construya un arca, y todo aquel que entraba en esa arca iba a ser salvo. ¿Cuál fue la actitud del hombre? El hombre no creyó hasta que el arca se cerró y la lluvia comenzó a caer. Vemos que Dios, en su amor y en su misericordia, estuvo pregonando a través de Noé que un día iba a haber juicio en el mundo. Ahora, en Génesis 11, a través de la construcción de la Torre de Babel, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí?
lo que podemos ver nuevamente es un acto de misericordia que Dios tiene hacia el hombre. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Trae confusión de lengua. ¿Para qué? Para que el hombre no se dañe a sí mismo, para que el hombre no siga dañándose a sí mismo y a través de esta confusión pueda poner su mirada en Dios nuevamente. Y esto es una de las cosas en las que Dios en su misericordia trabaja hasta en nuestro tiempo. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, ya no sé qué hacer. De repente le diagnostican una enfermedad incurable, un cáncer. Y es cuando la persona comienza a poner su mirada y su confianza en Dios. Aunque les parezca increíble, esto se convierte en un acto de misericordia de parte de Dios. Porque si no fuera por esa enfermedad, el hombre no pondría su mirada en Dios. Ahora, ojo, el problema del hombre no es la enfermedad, es la corrupción que hay en su corazón. Vive separado de Dios, vive bajo pecado y es esclavo de Satanás. Pero lamentablemente el hombre no reconoce esa condición porque ignora. Solamente la Biblia, a través de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos revela lo que el hombre es. Y nosotros podemos verlo claramente aquí. Ahora, veamos lo que la Biblia nos dice en Job, capítulo 33, verso del 16 al 18. Entonces, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Qué interesante lo que acá dice. Comienza diciendo que Dios abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Es decir, llama la atención del hombre para que el hombre pueda ver cuál es su condición y cómo está caminando en este tiempo. Dios llama la atención del hombre y le da su instrucción. ¿Para qué? Para apartar al hombre de sus obras, es decir, de su propio criterio, y pueda poner su mirada en Dios y guardarlo del orgullo, que es lo que hace que el hombre se pierda. Y dice aquí que libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Podemos ver nuevamente la misericordia de Dios, tanto en aquel tiempo como en el nuestro. Ahora, la consecuencia de nuestros actos siempre va a traer el juicio de Dios. Esto es algo inminente. Nosotros lo vemos. Inmediatamente el hombre pecó, vino juicio sobre su vida. Y el primer juicio que recibió el hombre por causa del pecado es la muerte. Cada persona que nace en este mundo nace para morir. Y la muerte es un hecho real, con lo que cada ser humano viene a este mundo. Vemos que la maldad siguió multiplicándose y Dios trajo juicio. Pero antes del juicio, a través del diluvio, Dios levantó un pregonero de justicia para que hable acerca de lo que iba a acontecer, para que el hombre pueda poner nuevamente su mirada en Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Se mantuvo en sus propios caminos y rechazó a Dios, de tal modo que solamente 8 se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Nuevamente vemos en Génesis 11, en la Torre de Babel, que la maldad en el corazón del hombre y el deseo de vivir separado y apartado de Dios continúa. No es ajeno esto a nuestra época. Nosotros también vemos nuestra sociedad cada vez mira las cosas de Dios y las ridiculiza como si fueran fábula o mito, pero es la verdad establecida. Y Dios ha establecido que un día va a traer juicio. Y vemos que el hombre decide construir un mundo sin Dios. Y Dios en su misericordia, para que el hombre no se pierda, lo que hace es traer las diferentes lenguas. Muchos podríamos decir, sí, trajo confusión. Es verdad, ¿para qué? Para que el hombre desista de su propio deseo y nuevamente ponga su mirada en Dios. Nuevamente vemos el acto de misericordia que Dios tiene para con el hombre. Ahora, como hemos visto, las consecuencias de nuestros actos, del hombre, de nuestra naturaleza, siempre van a traer el juicio de Dios. Pero Dios en todas las épocas ha provisto un escape. Él proveyó un cordero a Adán y Eva para el sacrificio, para poder ser librado del juicio inminente que iba a caer sobre ellos.
Él proveyó un arca en la época de Noé para que todo aquel que esté en el arca pueda ser salvo. Él proveyó las lenguas para que el hombre deje de mirar hacia sí mismo y desista de su condición y a través de ello pueda poner su mirada en Dios. Y en nuestro tiempo Dios ha provisto un Salvador y su nombre es Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre, viniendo a rescatar al hombre. Vemos que la gracia y la misericordia de Dios no ha cambiado. Un asunto importante que tenemos que ver es que así como el corazón del hombre desde la caída no ha cambiado, la misión de Dios tampoco. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el único deseo que Dios tiene sobre la vida del hombre? Bueno, es restaurar la imagen perdida en el hombre por medio de la obra de Cristo. El sistema religioso de este mundo no contiene la imagen de Dios. Solo Cristo tiene la imagen de Dios. Y Él, a través de Cristo, nos ha devuelto nuevamente a una comunión con el Padre. Es decir, esa hoja que cayó del árbol y que está condenada a secarse, a marchitarse y luego a hacerse polvo, nuevamente ha sido unida a Dios, es decir, al árbol, para poder alcanzar salvación. Y esta es la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Por eso, así como el mundo hoy trata de ensancharse en poder, emborrachándose con el mismo poder y con el mismo deseo desmedido, siguiendo su propio deseo, edificando sus propias torres, hoy también la iglesia de Dios, es decir, nosotros, aquellos que tenemos el Evangelio, seguimos batallando. ¿Y cómo es nuestra batalla en este tiempo contra el sistema de este mundo? Es haciendo discípulos a todas las naciones como Dios lo ordenó. Y lo interesante es que hacemos discípulos en todas las naciones, en todas las lenguas y en todas las culturas que Dios ha dado. La pregunta que quiero hacerte en esta hora es, ¿estás en batalla o estás viviendo solamente el día a día? ¿Estás haciendo la voluntad del llamado que Dios ha dado sobre tu vida o simplemente estás viviendo sin ningún sentido y estás dejando que el mundo te absorba? Permíteme orar en este tiempo por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje. Oro por sus vidas, Señor, y oro porque a través de las Escrituras podemos darnos cuenta que el corazón del hombre no ha cambiado, ni antes, ni en ninguna de las épocas, ni ahora. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, sigue bajo la misma corrupción, y eso no nos exceptúa a ninguno de nosotros. Señor, podemos reconocer que a través de tu palabra solo tú puedes traer un verdadero cambio a la vida del hombre. Y eso ocurre cuando a través de tu palabra nosotros podemos ver nuestra condición, venir a ti arrepentidos, reconociendo que no hay nada que podamos hacer, pidiéndote que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque sabemos que tu obra ha empezado en nosotros. Y esa buena obra que has empezado vas a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias por cada persona en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Qué buena palabra la del día de hoy. Hemos visto que el corazón del hombre es el mismo en todos los tiempos. El día de hoy también el hombre quiere hacer su propia voluntad. Así como en los tiempos antiguos, Nimrod quiso organizar toda una construcción y oponerse a lo establecido por Dios. Así es el corazón del hombre desde el principio hasta el día de hoy y en los tiempos venideros. Dios sigue buscando al hombre para sacar al hombre de su propio afán, de su propio trabajo, de su propio enfoque y apartar a éste de su soberbia. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.